Esto es El Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos a una edición más del Polígrafo. En esta ocasión nos encontramos con el dirigente del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Lisímaco López. Bienvenido, señor López. Gracias, licenciado Torrijos Legazpi. Ya llevamos más o menos 2 meses de gobierno y se habla del CD, se habla del PRD, obviamente se habla del panameñismo, pero realmente no se habla mucho del Molirena. Claro, no se habla mucho del Molirena porque el Molirena está viviendo unas situaciones muy críticas, tan críticas que en el momento en que está saliendo esta publicación en la Estrella de Panamá, se está dando una reunión en David de convencionales que están pidiendo la renuncia de la Junta Directiva del Partido Molirena para crear un movimiento de rescate del partido. ¿Y cómo en 32 años, estos 32 años, se han visto tan minimizados ahora? Después de 7 campañas electorales en que ha participado Molirena, donde marcaba un índice histórico, no lo tenían otros partidos, de 2 a 2.5 votos por inscrito, Molirena no llegó ahora ni siquiera a 0.8 de inscritos. ¿Eso a qué se debe? A una dirigencia que desconoce las bases, a una dirigencia que llegó sin oposición y sin oposición a ser dirigente porque en el mismo Tribunal Electoral nos impidieron la participación. Pero ¿cómo es posible que en un momento que hayan llegado sin oposición y que ahora sí la tengan? ¿Por qué en su momento no la hubo? Siempre ha habido oposición. Usted sabe que yo fui uno de los que lideró el movimiento contra la fusión. Y en 2 convenciones logramos detener la fusión que decía el dirigente ya fallecido Guillermo Forboyd, que aquella fusión era una vulgar transacción mercantilista de compra y venta. Se le pretendió vender el partido al presidente en ese momento, Ricardo Martinelli, impedimos esa transacción. Ahora mismo, ¿ustedes qué son? ¿Oposición? ¿Progobierno? ¿Cuál es el estatus del Molirena? Tenemos un grupo que lo formamos para enfrentarnos a la fusión. Molirena Vive. Este grupo... Que apoyaba a Navarro. No, este grupo se dividió. Un grupo liderado por el ingeniero Quijano Castillo, Guillermo Quijano Castillo, y el doctor Temístocles Díaz Strunz, apoyaron al actual presidente Varela. Otro grupo, Olimpo Sáez, Raúl Con, Olimpo Sáez, Guillermo Ríos, bueno, un grupo importante. Creamos el movimiento Fuerza por Panamá y apoyamos como independientes a Navarro. Al darse los resultados electorales, volvimos a reunirnos porque esa era la condición de que habíamos llegado, de volver a reunir el grupo Molirena Vive. Inclusive sacamos un manifiesto diciéndole al presidente Varela que lo apoyábamos si cumplía una serie de preceptos. ¿Cómo cuáles? Auditoría forense, nombramiento de contralor y procuradores de personas idóneas y de reconocida solvencia moral, la constituyente, el regreso a las pruebas PISA en educación, el apoyo al agro. Ahora que lo menciona, pero por ejemplo las pruebas PISA ya se dijo que hasta un par de años. Hasta un par de años, exactamente. El apoyo al agro, bueno, se vio que con el nuevo presupuesto al agro se le reduce bastante el presupuesto. Exactamente. O sea, ¿cómo se sienten con esto? Ya hay dentro del grupo personas que nos están manifestando que debemos volvernos a manifestar y volverle a decir al presidente, presidente, en 3 meses no hemos visto señas
de los compromisos. No queremos comenzar a hacer oposición por hacer oposición. Pero ¿quién está haciendo oposición? Porque el PRD tiene un acuerdo en la Asamblea de Cogobernabilidad y Cambio Democrático hace oposición, pero realmente la credibilidad de Cambio Democrático se podría decir que está bastante minada. ¿Quién está haciendo la oposición a Varela? Nadie. Nadie le está haciendo oposición. Quienes le podían estar haciendo oposición, usted lo ha dicho, y además se le ha dado un tiempo que alguien llamó 100 días, que ya vamos para los 3 meses, para los 90 y tantos días, finalizando este mes de septiembre, pero no se ve acciones. Inclusive, sabemos que el gobierno está tan minado que ha tenido que ordenar una restricción del gasto. Eso va a crearle al mismo gobierno una reacción de sus copartidarios, porque resulta que la planilla de la presidencia tiene un montón de gente nombrada y los que consiguieron votos les han dicho van a tener que esperarse enero o febrero. Y se habla de la contención del gasto y sin embargo una de las tónicas de este actual gobierno es el aumento de varios subsidios. ¿No es algo incongruente? Es totalmente contradictorio, definitivamente. Definitivamente. Y es más, yo tengo muy buena amistad con Alcibiades Vázquez, pero además pienso que ese subsidio de 65 de 120 a los 65 debió conllevar también una campaña política. Y simplemente se ha dictado la ley, se firmó la ley, y qué resultados le puede traer, qué beneficio le puede traer ese subsidio al gobierno. Le voy a hacer, antes de irnos al corte, ¿no está aplicando Juan Carlos Varela muchas de las estrategias políticas que quizás le criticó en su momento a Cambio Democrático? Hasta ahora pareciera que sí. Hasta ahora pareciera que sí. Por eso que le estoy diciendo que ya hay reacciones dentro del grupo nuestro, diciendo, ven acá, ¿dónde están los cambios? ¿Dónde están las promesas? Inclusive, le voy a decir algo antes que vayamos al cambio, así como usted me dice. Le aseguro que no se va a dar la constituyente, que no se va a poder citar a la constituyente, porque la pierde el gobierno. La va a perder el gobierno y para cumplir parte de la promesa de constituyente van a tener que recurrir a la fórmula del artículo 303, numeral 2 de la Constitución. ¿Qué dice? 2 sesiones de la Asamblea, 2 periodos de sesiones de la Asamblea y un referéndum. Porque elegir 40 constituyentes se las va a ganar Ricardo Martinelli con plata, no con ideas ni nada por el estilo. Esto es El Polígrafo. Ya regresamos. Estamos de vuelta con El Polígrafo. Usted hablaba de que Ricardo Martinelli, en caso de una constituyente, le podría ganar la selección de los constituyentes al gobierno de Varela. En el tema, por ejemplo, de la Contraloría, eso también demuestra que Ricardo Martinelli no tiene poder. En estos momentos, PRD y panameñismo se están peleando, por decirlo de cierta forma, el cariño del CD. Ricardo Martinelli sigue mandando aún cuando está fuera del Palacio de las Garzas. Yo no lo dudo, yo no lo dudo. Ricardo Martinelli es un tipo que tiene tentáculos en todos los niveles de la sociedad. A nivel de empresarios y a nivel profesional. Para nada dudo que se haga un acuerdo con el PRD. Mire, yo hice un artículo hace 2 meses señalando que el panameñismo podía volver a cometer el mismo error
de acuerdos de gobernabilidad. Usted no puede hacer acuerdos de gobernabilidad con diputados. ¿Quién se equivoca más? ¿El panameñismo, que es el gobierno, o el PRD, que debería ser oposición? El panameñismo, que fue el que lo ofreció. Igual le pasó a Mireya Moscoso con los demócratas cristianos. Si Mireya Moscoso le ofrece a los demócratas cristianos un ministerio, hubiera tenido un gobierno fabuloso. Si el panameñismo, si Varela ahora le hubiera ofrecido 2 ministerios al PRD, no tendría ningún conflicto. ¿Considera que este tema de la Contraloría podría llevarse al traste todos los planes de Varela en la Asamblea? Pues claro, es que 2 cargos importantes de los cuales nosotros le hemos puesto como condición: Contralor y Procuradores. ¿Usted ve a Leandro Ávila como un buen contralor? No, para nada. ¿Y a Federico Yo Humbert? conozco a Leandro Ávila y lo que creo, y lo voy a hacer así, como he sido claro siempre, va a tapar entuertos. ¿Se están cubriendo las espaldas entonces? Claro que sí. Leandro es muy amigo, porque fue empleado de Contraloría, de un montón de esos asesores de la actual Contralora que lo que hicieron fue desafueros. Por eso es que el Cambio Democrático les quiere dar su apoyo. Claro, ¿ve? Van a tapar todo, aquí no va a haber credibilidad, aquí no va a haber nadie juzgado, aquí no va a haber nadie preso. Y con Federico Humbert, que es el supuesto Con candidato... Federico Humbert puede que sí lo haya, puede que sí ordene, solo que esa clase poderosa no se ponga de acuerdo con Ricardo Martinelli y diga, ¿sabes qué? Vamos a ver las cosas así, porque entre ese tipo de comerciantes y de empresarios se cubren las espaldas. ¿Por qué algunos mencionan que Federico Humbert podría estar ahí para beneficiar a Stanley Mota? ¿Qué rol juega Stanley Mota en el gobierno panameñista? Bueno, don Stanley Mota fue la base económica del apoyo a la campaña del presidente Varela. Él tiene ese mérito. O sea que Juan Carlos Varela está condicionado por Stanley Mota. Creo que debe estar agradecido de don Stanley Mota y no se lo critico, porque las encuestas y las encuestadoras no le daban ninguna oportunidad a Juan Carlos Varela para llegar a la presidencia. ¿De dónde salieron 340.000 votos más del panameñismo y de dónde salieron 139.000 votos más de la democracia cristiana? Ni ellos saben. Pero eso que me dice de que hubo una cantidad de votos que nadie sabe de dónde salió, ¿cómo se consiguen? Haciendo lo mismo que tanto se criticaba de utilizar prebendas, de regalos, de este tipo de cosas. Se consiguieron con las promesas de la rebaja de la canasta básica, que se perfila muy por debajo a los 58 balboas que se estaba ofreciendo. Inclusive el gobierno dice que apenas marca 28 balboas. El programa de letrinas, el programa de casas, que sí esperamos que se cumplan, pero que va a ser muy demorado. ¿Qué puede pasar si estas promesas que tanto ilusionaron a la gente no se cumplen o no se cumplen las expectativas de la gente como la gente las tenía? ¿Qué puede pasar? Se va a marcar en un rechazo al gobierno y va a impedir que se llame una constituyente, porque va a ser el fracaso electoral en la constituyente del gobierno. Si digamos que la gente se desilusiona del panameñismo, es muy cuestionado, PRD está fragmentado, ¿quién queda? ¿Quién podría quedar para un futuro? ¿En quién podría creer la gente? No hay liderazgo. No hay liderazgo. Y volver a Ricardo Martinelli sería tropezar con la misma piedra. Pero usted menciona a Ricardo Martinelli porque le ve posibilidades al CD de un triunfo en las próximas elecciones. Ya hay comentarios de gente que dice, miren, hubiera preferido que hubiera continuado el gobierno de Ricardo Martinelli. Por ejemplo, pero a veces la gente hablaba de una fuerza alternativa, de un partido
con otra tendencia, pero por ejemplo también hubo un rechazo al FAT, que ni siquiera logró el 4%. ¿Usted cree que el panorama se pinta o Ricardo Martinelli ha dejado las cosas de forma tal que él pueda volver? No, porque realmente no tiene la estructura política, porque el Cambio Democrático ni tiene filosofía ni tiene estructura política. ¿Y qué partido El Cambio tiene filosofía Democrático era simplemente un partido que sacó votos por usar la planilla del gobierno. ¿Qué partido tiene filosofía hoy? O sea, dígame usted cómo yo puedo diferenciar un panameñismo de un Molirena, de un PRD en estos momentos, realmente. Ninguno, porque el PRD que pudiera tener una filosofía socialdemócrata está totalmente fraccionado en nada. Nadie con ningún principio ni con ninguna propuesta política. El panameñismo dejó de serlo hace mucho tiempo y es lo que ahora se va a llamar el varelismo. ¿Usted cree que la mitad del gobierno del presidente, y no es una crítica, es una observación, del presidente Varela es panameñista? No, yo creo que el único panameñista que está en el gobierno es Alcibiades Vázquez Velázquez, que viene de niño de ser panameñista por sus padres, por su extracción campesina. El resto son amigos de Varela. Los Alemán son hijos del Chato Alemán, amigo muy respetable, pero liberal, enemigo de Arnulfo Arias. Entonces, ¿usted cree que los Alemán se hicieron arnulfistas? Para nada. Los Varelas sí tienen cuna arnulfista, pero Juan Carlos y Popi son varelistas. Esto es El Polígrafo. Ya regresamos. Estamos de vuelta con El Polígrafo. En toda esta conversación no hemos ni siquiera mencionado al único diputado que tiene el Molirena en la Asamblea, que es Francisco Alemán. ¿Qué rol está jugando él en estos momentos? Pancho Alemán no es Molirena. Pancho Alemán es un pavipollo. ¿Qué es un pavipollo? Ajá, ¿qué es? Un tránsfuga del panameñismo que se vino por intereses económicos al gobierno de Martinelli. Y en vez de ser más del montón dentro de Cambio Democrático, donde posiblemente no lo postulaban, o si lo postulaban, iba a ser el séptimo y no salía de diputado, prefirió meterse en Molirena y recibir las mismas prebendas que tenían los otros y ir en la posición número 1 del partido Molirena. Pero no todo le funcionó. Víctor Juliado era CD y pasó a... Que no le funcionó. No le funcionó a Fanovich en David, ahí está impugnado. No le funcionó a Osman Gómez en Puerto. No le funcionó a Tito Rodríguez en Chilibre. No le funcionó al doctor Vargas en Bugaba. La gente le pasó la factura. Jorge Rosas jugó inteligentemente. Los Rosas tienen una alianza histórica con los panameñistas. Las veces que han salido los Rosas, el doctor Rubén Rosas y Jorge Alberto Rosas han salido con los votos panameñistas enfrentándose al PRD. Realmente, ¿qué diferencia hay entre panameñismo y Molirena? Filosóficamente, Molirena es un partido de orientación liberal y el panameñismo fue un partido creado bajo una doctrina instaurada por el doctor Arnulfo Arias, más personalista. Ahora que menciona eso, usted hace un momento hablaba de que los Varelas sí venían de una trayectoria larga en el arnulfismo, pero realmente las generaciones de hoy
porque mucho se habla de que nadie sabe quién es Torrijos, pero ¿qué es ser arnulfista? ¿Quién conoce eso? Nadie. Yo creo que ni Mireya Moscoso conoce la historia y conoce los principios de Arnulfo Arias Madrid. Mireya Moscoso al final terminó apoyando a otra gente. Claro, ¿ve? Llegó a decir que el doctor Arias, señalando la tumba, le podía haber dado el apoyo a José Domingo Arias. Una cosa horriblemente negativa. Por cierto, José Domingo Arias, ¿dónde está? Está en su empresa. Entonces, ¿qué significa? ¿Que era un títere de como decían? Sí, efectivamente. Él no pone ni quita nada en el CD. Ahora que usted dice no quita ni pone, si tuviéramos que trasladarlo al caso del Molirena, ¿qué quita y qué pone Molirena en la política actual? Nada. Esa es otra de las situaciones que estamos señalando. El Molirena que puso en 6 campañas anteriores 3 presidentes, a Guillermo Endara, a Mireya Moscoso y a Ricardo Martinelli, porque los 100.000 votos que puso Molirena en el 2009 hicieron presidente a Ricardo Martinelli, ahora no hace nada. ¿Aguantan unas elecciones más? No, para nada, para nada. Entonces nosotros sí queremos reconstruir el partido, darle la calidad y la credibilidad que tenía Molirena como orientador de la ciudadanía. Eso no lo puede hacer Sergio González Ruiz ni la junta directiva que tiene. Es más, sus compañeros de junta directiva han estado creando grupos donde también están buscando convencionales para pedir la renuncia y para cambiarlo. Ok, hagamos algo. Le voy a decir 3 palabras, 3 nombres, mejor dicho. Y usted me dice lo primero que se le viene a la mente. Sergio González Ruiz. Corrupción. Ricardo Martinelli. Jefe de los corruptos. Juan Carlos Varela. Demasiada pasividad. ¿Le cayó bien el sobrenombre de Tortugón entonces? Creo que sí. ¿Cómo ve el panorama? Por último, ¿qué piensa? ¿Qué va a pasar si las cosas continúan así para el 2019? El panorama no lo veo con claridad. Creo que va a tener que crearse un partido con un grupo de ciudadanos que estemos dispuestos a señalar una orientación muy clara a la ciudadanía, porque los partidos actuales financiados con fondos del Estado, ya le dije, no han cumplido siquiera el proceso obligatorio de formar líderes, de formar ciudadanos de reemplazo a la dirigencia. Eso nos está llevando a todo este problema de corrupción donde la gente cree que ser político es sinónimo de corrupto y de que por qué llega alguien con una profesión, con unos votos y a los 5 años lo ves en Carrazos con propiedades y yo por qué no puedo hacerlo. Ese acto, la gente está viendo ese mal ejemplo y digo yo, ese es político, ese no es político, ese es un maleante disfrazado de político. ¿Como algún caso en particular que recuerden? Cantidad, la gran mayoría de los políticos, la misma asamblea está preñada de una cantidad de gente que no tiene ni moral ni para enfrentarse a su espejo de su recámara, de su baño, por lo mentiroso y por la actitud que toman. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en esta edición del Polígrafo. Nos vemos el próximo domingo.